Bienvenidos de nuevo a todos. Mi nombre es Pascal Lotaz. Soy profesor asociado en la Universidad de Kioto y hoy me acompaña de nuevo un buen colega, el señor Sheng Zhang, investigador visitante no residente en la Universidad Koç de Turquía. Sheng, bienvenido de nuevo. Gracias. Gracias por tomarte el tiempo, porque queremos hablar sobre el enfoque de China hacia la guerra con Irán. Eres uno de los analistas que siempre sigue muy de cerca la política exterior china. La última vez que hablamos, me explicaste los distintos enfoques dentro de China respecto al genocidio en Gaza. Así que, hace 2 semanas, ahora estamos en la tercera semana de la guerra total entre Estados Unidos, Israel e Irán, con campañas de bombardeos por ambas partes y, por supuesto, el ataque no provocado contra Irán. Sin embargo, cuando la semana pasada se presentó una resolución del Consejo de Seguridad propuesta por Estados Unidos, obtuvo un número considerable de estados que la apoyaron y condenó no a Estados Unidos e Israel, sino a los ataques de Irán contra los países vecinos del Golfo. Esa resolución fue aprobada. Nunca pensé que pudiera salir adelante porque siempre supuse que China y Rusia la vetarían claramente. Sin embargo, ninguno de los dos lo hizo. No voy a preguntarte por Rusia, sino por China. ¿Por qué China no la vetó? Sí, en realidad, yo también me sorprendí un poco con esa votación. Quiero decir, personalmente tengo bastantes críticas al respecto, pero solo intento explicar cuál podría haber sido la lógica de los diplomáticos chinos, qué estaban pensando cuando tomaron esa decisión, sin que eso signifique que la esté defendiendo. Así que lo primero es que, como comentamos la última vez sobre las acciones de China en relación con la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Palestina, China suele ser muy cautelosa, a veces incluso se podría decir excesivamente cautelosa, a la hora de usar su poder de veto. Normalmente, cuando lo utiliza, significa que intenta enviar un mensaje. Incluso si insistes en seguir adelante con esto, vamos a sabotear el plan. Eso es lo que normalmente han estado haciendo. Y específicamente sobre esta resolución, hay algunas circunstancias particulares en torno a ella. Lo primero es que fue básicamente propuesta y respaldada principalmente por los países del Golfo, los países árabes del Golfo, que fueron atacados físicamente por las armas de Irán cuando comenzó la guerra. Por supuesto, Irán lo hizo como represalia por la invasión estadounidense e israelí de Irán, pero el trasfondo de esta resolución en particular es que las monarquías del Golfo sintieron que habían sido atacadas y querían impulsar algo que condenara ese ataque. Y para los chinos, consideraban que China podía sin duda apoyar algo que condenara el ataque estadounidense e israelí contra Irán. Pero, al mismo tiempo, si vetan esta resolución, sienten que eso significaría que están apoyando el ataque iraní contra las monarquías del Golfo, lo cual es un poco diferente de su postura oficial. Su postura oficial en este momento es básicamente que todas las partes deben detener la guerra. Y luego, por supuesto, culpan más a los israelíes y a los estadounidenses. Si se observa el video del debate en la ONU durante esta votación, se puede ver que el representante chino fue muy directo al explicar por qué se abstuvieron en lugar de votar a favor de la resolución. El argumento fue que todo esto comenzó con los bombardeos de Estados Unidos e Israel y el asesinato del líder supremo de Irán, además de la muerte de civiles. Así que los chinos, definitivamente, no están apoyando en absoluto la postura estadounidense-israelí frente a Irán. Pero, al mismo tiempo, consideran que si vetan esta resolución en particular, los países árabes del Golfo podrían sentir que China está apoyando el ataque iraní contra sus instalaciones. Y en este momento, China sigue valorando su amistad con las monarquías del Golfo. Podemos hablar de eso más adelante, si China debería sentirse así, o si hay alguna crítica al respecto. Pero por ahora,
Lo que piensa el gobierno chino es que todavía quiere mantener una relación estrecha y amistosa con las monarquías árabes del Golfo. Y ese es un elemento importante del contexto. Otra cosa es que los chinos no esperaban que esa fuera la única resolución. Porque, ya sabes, después de eso, el 11 de marzo, creo que los rusos propusieron otra resolución, que condenaba todos los ataques contra civiles, lo que por supuesto incluiría lo que hicieron los israelíes y los estadounidenses al comienzo de la guerra. Y China votó a favor de esa. Esa resolución trataba más de criticar todos los ataques contra civiles y de exigir que todas las partes detuvieran la guerra. Y si observas cómo lo plantearon los rusos, era claramente una resolución dirigida contra Estados Unidos. Y los chinos votaron a favor de ella. Pero por supuesto, esa resolución fue vetada por Estados Unidos. Y junto a él, creo que Letonia fue el único otro país que se alineó con Estados Unidos en esa votación. Así que fue un momento muy decepcionante cuando se vetó esa resolución. Pero creo que lo que pensaban los chinos era que para mantener una postura supuestamente equilibrada en este asunto, no bloquearían la condena del ataque iraní propuesta por Bahrein. Al mismo tiempo, si Rusia o Irán proponían algo que condenara los ataques de Estados Unidos e Israel contra civiles, los chinos también votarían a favor. Así que creo que esa fue la lógica detrás de su decisión. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotaz.substack.com. El enlace está en la descripción de abajo. Y ahora volvamos al video. Bien, eso tiene mucho sentido. Así que no deberíamos entender el hecho de no vetar esta resolución como un apoyo a Estados Unidos, sino más bien como una forma de apoyo, o al menos de no oposición, a las monarquías del Golfo. Porque China está interesada no solo en su relación con Irán, sino también en su relación con las monarquías del Golfo. But also in its relationship with the Gulf monarchies, and they are after all the ones who asked the Security Council. Y al fin y al cabo, son ellos quienes pidieron al Consejo de Seguridad que hiciera algo en su nombre. Luego se presentó esa resolución. Bien, así que eso vuelve a estar muy en línea con lo que me dijiste la última vez, que mientras Estados Unidos trata el veto como una prerrogativa real que ejerce cada vez que no apoya al 100% una resolución, China lo utiliza de una forma mucho más matizada. Pero esta vez, eso significó que la resolución que condenaba a Irán fue aprobada. ¿Cómo se percibió dentro de China? ¿O cómo se percibe la guerra, su inicio, su desarrollo dentro de China, según lo que puedes deducir de los medios locales? Sí, creo que en general está bastante claro que China, de algún modo, esperaba que esta guerra ocurriera. Lo que sentían los chinos, y de esto podemos hablar con más detalle más adelante, es que en los últimos años pensaban que Irán estaba actuando con cierta ingenuidad en muchas situaciones, especialmente en sus relaciones con Estados Unidos e Israel. Los chinos sentían que algún día, y probablemente muy pronto, Estados Unidos atacaría a Irán. Y especialmente después de los incidentes del 7 de octubre de 2023, cuando Israel e Irán ya se estaban lanzando misiles mutuamente, esa sensación se hizo más fuerte. Durante ese tiempo, los chinos ya sentían que Estados Unidos algún día actuaría contra Irán y lanzaría algún tipo de ataque de mayor envergadura. Así que no fue realmente una sorpresa para China ver que esta guerra ocurriera. La sensación general entre los civiles chinos es que son muy solidarios con Irán, y diría que lo mismo ocurre con el gobierno. Al comienzo de la guerra, en realidad, los chinos eran un poco pesimistas. Se podía notar en el ambiente, en los medios de comunicación y en los comentarios de la gente. Creo que eso también explica por qué el gobierno chino mantuvo un perfil muy discreto al inicio del conflicto.
low key in the beginning of the war. Like part of the atmosphere is like this is the Parte del ambiente era que este era el estado de ánimo subyacente a favor del cual estaban votando, como abstenerse, no hacer más diplomáticamente para ayudar a Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU. Creo que China, en general, era un poco pesimista sobre cómo reaccionaría Irán ante esta guerra. Porque ya sabes, especialmente desde el año pasado, cuando Israel estaba bombardeando Irán, los chinos sentían que era muy fácil para los israelíes asesinar a figuras importantes en Irán, ya fuera alguien como Haniyeh, el miembro del Politburó de Hamas, o líderes y comandantes muy importantes de la Guardia Revolucionaria iraní. Iranian Revolutionary Guards, like those people were assassinated very easily last year in the... Esas personas fueron asesinadas con mucha facilidad el año pasado, durante la Guerra de los 12 días. Y Haniyeh fue asesinado antes de la Guerra de los 12 días. Pero durante esa guerra, los chinos se sintieron un poco decepcionados con el desempeño de Irán, preguntándose por qué está tan infiltrado por el Mossad. ¿Por qué es tan fácil asesinar a los principales comandantes militares? Poco después de eso, a comienzos de este año, vimos protestas, o disturbios, como se prefiera llamarlos, ocurriendo en las calles de las ciudades iraníes. Todos esos acontecimientos dieron a los chinos una sensación, en realidad bastante fuerte, de que no son muy optimistas respecto a la capacidad de Irán para defenderse si la guerra vuelve a estallar. Iran is able to defend itself if the war continues again. And especially like if we talk about the 12 Days War. Y especialmente si hablamos de la guerra de los 12 días, los chinos pensaban, oh, quizá los iraníes seguirán luchando un poco más. Pero no fue así. Terminó después de 12 días. Por eso se llama la guerra de los 12 días. Así que al comienzo de esta guerra, el gobierno chino, y luego también el público, no tenían grandes expectativas respecto a Irán. Y no es porque a los chinos no les guste Irán. Yo diría que es porque realmente quieren que Irán tenga un buen desempeño. Pusieron ciertas expectativas, y a veces imaginación, sobre Irán, que quizá no se correspondían con la situación real allí. Pero aún así, sentían que Irán debería estar haciéndolo mucho mejor. Y cuando empezó la guerra, tenían mucho miedo de que pudiera producirse fácilmente un cambio de régimen en Irán, o algo por el estilo. Porque al comienzo del día, el Ayatollah Jamenei fue asesinado. Así que los chinos estaban muy alterados por eso. Decían, oh, el año pasado asesinaron a tanta gente y este año otra vez asesinan al líder supremo. ¿Significa eso que Irán está tan infiltrado que el régimen podría caer? ¿Son capaces de seguir luchando? Así que ese era el sentimiento, una especie de estado de pánico. Pero como vemos ahora, después de 2 semanas, en realidad incluso en los primeros días, especialmente después de que los iraníes anunciaran que el Ayatollah Jamenei había sido asesinado, los chinos se dieron cuenta de que Irán en realidad estaba mucho mejor de lo que habían pensado. Cuando Ali Khamenei fue asesinado, eso no detuvo la represalia de Irán contra la invasión estadounidense e israelí. Hasta ahora, los iraníes en realidad se están autoorganizando muy bien. Se puede ver a su ejército, a su guardia revolucionaria, actuando con gran eficacia en su represalia contra los activos estadounidenses en la región. Y no vemos, diría yo, una quinta columna en las calles de Teherán intentando cooperar con los bombardeos estadounidenses o israelíes. De hecho, tanto Trump como Netanyahu veces me ocurrió. Both Trump and Netanyahu was calling for that, but that thing did not happen. En general, vimos el video de la asamblea iraní y de la gente protestando en las calles contra Estados Unidos tras el asesinato de Khamenei. Se volvió muy viral en las redes sociales chinas y la gente se mostró gratamente sorprendida por ello, porque esperaban que la muerte de Khamenei pudiera hacer que la población perdiera la fe en la resistencia y cosas por el estilo. Pero en realidad, lo que estamos viendo es que el pueblo iraní está saliendo a las calles para mostrar su apoyo a la resistencia. Y vemos que el liderazgo iraní también se unió a ellos en las calles. Se puede ver el video de Pascal Lotas
y de varios otros líderes en la protesta del Día de Al-Quds, creo que hace 2 o 3 días. Todo esto muestra la resiliencia de la sociedad iraní frente a la invasión imperialista estadounidense. Nada sorprendió más al público chino, creo. Un detalle importante que quiero compartir es que durante la primera semana de la guerra, la embajada iraní en Pekín publicó un comunicado en su cuenta oficial de redes sociales diciendo que habían recibido muchas llamadas, correos electrónicos y mensajes de ciudadanos chinos preguntando cómo podían donar dinero a Irán. La embajada dijo, agradecemos sus muestras de amistad, pero no podemos aceptar el dinero. Eso fue lo que publicaron, y creo que realmente muestra la simpatía general de la sociedad china hacia Irán. Algo similar ocurrió con los palestinos en los 2 últimos años. Durante el genocidio en Gaza, la embajada palestina en China también publicó algo parecido, diciendo que habían recibido muchos comentarios, correos electrónicos y llamadas preguntando cómo donar, pero que en ese momento no estaban aceptando donaciones supervisadas. Eso es algo único en la reacción de la sociedad china hacia los palestinos e iraníes. Por ejemplo, los israelíes nunca recibieron eso. La embajada israelí en Pekín nunca necesitó publicar una declaración diciendo «Tenemos a tanta gente que quiere donarnos», porque normalmente la gente no quiere hacer eso. Así que creo que es un buen ejemplo que muestra el sentimiento general del pueblo chino. De acuerdo, las simpatías están distribuidas de manera muy clara, pero el enfoque del gobierno chino es, diría yo, bastante complicado, porque por un lado parece que Pekín no quiere dejar a Irán abandonado a su suerte y que sufra. Por otro lado, también es un problema para China que la guerra esté afectando ahora al estrecho de Hormuz. Aunque a estas alturas, debo decir, estamos hablando hoy lunes 16 de marzo, por supuesto, dependiendo de dónde se encuentre uno en el mundo. Las declaraciones que tenemos de los iraníes son que quieren dejar pasar los barcos de naciones amigas y los barcos de países que cumplan un par de requisitos. Una de las cosas que hemos leído, aunque no estoy del todo seguro de su veracidad, ya que proviene de Twitter, es que se permitiría el paso a los barcos que transporten petróleo comerciado en yuanes. No sé si eso es cierto, pero es lo que se está diciendo ahora mismo. ¿Tienes información más concreta al respecto? ¿Y sabes si ha habido alguna reacción de China sobre cómo perciben el cierre del estrecho de Hormuz? Quiero decir, de facto, está cerrado en este momento, aunque parece que algunos barcos han podido pasar con el consentimiento iraní. En realidad, debo decir. With Iranian consent, actually, I must say. Sí, como decía, creo que los chinos esperaban que esta guerra ocurriera tarde o temprano, pero debido al impacto de la guerra de 12 días del año pasado, al principio estaban muy pesimistas y bastante preocupados por Irán al comienzo de esta guerra. Creo que por eso están siendo excesivamente cautelosos en su reacción. En muchos casos, no quieren, ya sabes, tomar partido y que luego todo se desmorone. Para China, la experiencia fue que apoyaron diplomáticamente al régimen de Assad en Siria durante más de 10 años, y luego la caída de Assad causó muchos problemas entre China y el régimen de Gilani. Una vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza. Quieren estar pueden forrar de tour. Sí, quieren evitar apoyar al bando perdedor. No quieren que surja un nuevo régimen que automáticamente odie a China. Creo que esa es la parte más pragmática del pensamiento chino. Y sobre todo, creo que el caso de Assad dejó un recuerdo muy malo, o incluso un trauma para los chinos, porque Assad estuvo en China, creo que 2 o 3 meses antes de que el régimen colapsara de repente en menos de 10 días. Así que los chinos tenían mucho miedo de eso. Pero de nuevo, esta vez creo que los chinos se sorprendieron gratamente y realmente empezaron a comprender la resiliencia y la fortaleza nacional de Irán.
Y supongo que, a medida que la resistencia iraní continúe durante más tiempo, cuanto más se prolongue, más podremos esperar que China más activa en su apoyo. We can expect China to be more supportive in its actions, because right now we're getting to the third week. Porque ahora mismo estamos entrando en la tercera semana de la guerra. Quiero decir, no quiero señalar a China en esto. Es decir, no estoy intentando decir que solo China tenga esa mentalidad de no querer estar del lado perdedor, porque incluso Occidente también lo está haciendo. Si observas cómo reaccionó Occidente ante la guerra de Ucrania, por ejemplo, al principio Occidente pensaba que, bueno, probablemente Ucrania caería. Así que en realidad, si miras el principal apoyo de Occidente, me refiero al apoyo militar que fue a Ucrania, llegó casi un mes después de que comenzara la guerra. Antes de eso, Occidente dudaba, como diciendo, bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos dar esto o no? Well, what should we do? Should we give this or should we not? And things like that. And it was after 1 month. Y cosas así. Fue aproximadamente después de un mes, cuando el gobierno de Kiev demostró que podía seguir luchando, cuando Occidente empezó a mostrarse más solidario, especialmente al proporcionar armas y suministros a Kiev. Así que no estoy diciendo que los chinos vayan a entregar armas directamente ni nada por el estilo. No tengo ninguna información privilegiada al respecto. Pero mi sensación es que, si Irán consigue mantener su resistencia en la fase actual, quizá dentro de 3 o 4 semanas, quiero decir, ya estamos en la tercera semana. Así que tal vez esta semana, o la próxima, lo que haría que pasara aproximadamente un mes, podríamos ver que el apoyo diplomático chino a Irán se vuelve más fuerte de lo que era. For Iran might get stronger than it was. And as far as I know, I think there's always Hasta donde yo sé, el comercio entre China e Irán siempre ha existido. Lo que los chinos han intentado hacer es fortalecer económicamente a Irán para que pueda seguir desarrollando sus industrias de defensa nacional y demás. Los chinos siempre han comprado petróleo a Irán, y este comercio existía antes de la guerra. Durante la guerra, los chinos nunca dijeron que dejarían de comprar petróleo iraní por el riesgo que suponía el conflicto. Así que los chinos siguen comprándolo y siguen vendiendo cosas a Irán. Esa venta puede incluir mucho equipo técnico que los iraníes podrían utilizar para fabricar armas o cosas similares. Quiero decir, no lo sé con certeza. No creo que los chinos estén vendiendo armas directamente a Irán en este momento, pero sí están vendiendo mucho equipo relacionado con las industrias nacionales iraníes. Algunas de esas cosas podrían usarse para la guerra. No sé si has visto esto que los chinos están vendiendo ahora a Irán. Es algo así como un colchón de aire. Se le bombea aire, se expande y toma la forma de un tanque, un helicóptero o algo parecido. Tanques inflables y aviones inflables que funcionan como señuelos inflables. Sí, puedes poner eso ahí fuera, para hacer que Estados Unidos o Israel desperdicien sus misiles caros. Eso es algo que los chinos les vendían antes de la guerra, y también durante la guerra. Y otra cosa son los drones. China es, como sabes, probablemente el mayor productor de drones del mundo, y cuenta con algunas de las mejores tecnologías de drones. China ha estado proporcionando gran parte de esa tecnología a Irán, tanto antes como durante la guerra. Así que supongo que esto podría volverse cada vez más fuerte a medida que la guerra continúe. Y cuanto más demuestra Irán que está decidido a luchar contra las invasiones imperialistas, más creo que se reforzará la postura china, porque China quiere asegurarse de que está apoyando a alguien que no se rendirá al día siguiente. Y en cuanto al estrecho de Hormuz, creo que es importante distinguir, al intentar comprender la diplomacia china, que muchas veces lo que hacen los chinos es en realidad muy diferente de lo que dicen en su retórica diplomática. De acuerdo.
For diplomatic rhetoric, you have to always Quiero decir, en la retórica diplomática siempre hay que decir cosas bonitas. Occidente no lo hace todo el tiempo, pero en diplomacia se espera que digas cosas agradables. Por eso no me sorprende, y supongo que tampoco sorprende a muchos otros observadores, que los chinos dijeran cosas como: «Oh, no deberíamos bloquear el estrecho de Hormuz. Esto es muy importante», y así sucesivamente. Pero eso no significa que China desapruebe lo que está haciendo Irán. Simplemente significa que los chinos lo decían por dos razones. Una es por su propia imagen internacional. No quiere ser los que digan: «Sí, bloqueemos el petróleo y todo eso», ¿verdad? La segunda cuestión es que creo que esto en realidad está enviando una señal de presión a Occidente. Y por Occidente me refiero no solo a Europa y a Estados Unidos, sino también a Japón, que depende mucho del petróleo de Oriente Medio. Lo que los chinos intentan argumentar es: mirad, si acorraláis a Irán, eso es lo que los iraníes van a hacer. Van a bloquear el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es tan importante y queremos que permanezca abierto, lo hemos estado diciendo. Pero los iraníes no van a hacer caso de eso, a menos que Estados Unidos e Israel detengan su agresión contra Irán. Así que creo que ese es el juego de retórica diplomática que está jugando China. En realidad, creo que el gobierno chino querría que Irán actuara de manera muy asertiva e incluso, en algunos aspectos, un poco más agresiva en sus acciones en la región, defendiendo su propia seguridad nacional, mientras China y Rusia jugarían la carta diplomática, intentando persuadir a más países de Europa y quizá a Japón y Corea del Sur para que comprendan la importancia de presionar a Estados Unidos e Israel si eso fuera posible. Quiero decir, que otra cosa es si eso se puede lograr. Pero creo que eso es lo que quieren hacer. Quieren jugar el papel diplomático para presionar a esos países de Occidente con el fin de dividir de algún modo el bloque occidental. De manera que, con suerte, algunos países de Occidente intenten presionar a Estados Unidos para que detenga la invasión de Irán o algo parecido. Exacto. Así que cuando la gente decía que era raro que China estuviera simplemente observando y dejando que las cosas sucedieran, y otros decían: «Oh no, China intervendrá a favor de Irán», en realidad, ninguna de esas cosas es lo que está ocurriendo. Los chinos están sin duda observando esto muy de cerca y sin duda animando a Irán a hacer más. Por otro lado, no tienen ningún interés en implicarse directamente, pero debe de ser un periodo muy interesante e instructivo para China, ¿verdad? Quiero decir, ver de nuevo, por segunda vez en 4 años después de la guerra de Ucrania, hasta dónde puede llegar una guerra de misiles. Y por supuesto, ya hemos visto parte de eso en la guerra de 12 días. Pero esta vez queda aún más claro, porque Irán está atacando directamente a Estados Unidos en toda la región, ¿verdad? Entonces, ¿crees o has leído algún tipo de análisis de observadores chinos sobre lo que esto nos dice acerca de la verdadera fuerza del ejército estadounidense? El ejército estadounidense está lejos de ser un tigre de papel, pero parece que a estas alturas, en la tercera semana, ya no es el todopoderoso. Podemos hacer lo que queramos, cuando queramos, y somos invulnerables. No, sois muy vulnerables. Y si se utiliza la guerra asimétrica, esas vulnerabilidades pueden explotarse bastante. ¿Has leído algo sobre cómo China intenta aprender de esto? Sí, de hecho he leído muchos artículos y debates durante las últimas 2 o 3 semanas sobre este tema. Diría que los chinos no estaban realmente sorprendidos, pero sí algo contentos de ver que Estados Unidos está actuando tan mal en este momento. Porque ya sabes, en los últimos años, eso es lo que los chinos han estado pensando. Hay muchos expertos y analistas militares muy serios que se especializan en estos campos. Su argumento es que el declive del estatus de superpotencia de Estados Unidos está ocurriendo mucho más rápido de lo que nadie esperaba, muy deprisa en comparación con la historia.
Si observas las superpotencias históricas, como el tiempo que Gran Bretaña mantuvo ese estatus, fue un periodo muy largo. Pero en el caso de Estados Unidos, diría que su época más poderosa fue probablemente desde 1991 hasta principios de los 2000. Ese fue el punto culminante del poder de Estados Unidos. Y ahora mismo han pasado menos de 20 años desde la guerra de Irak, pero ya podemos ver que Estados Unidos ya no es tan poderoso como lo fue. En los últimos años, Estados Unidos ni siquiera fue capaz de eliminar a la milicia Houthi cuando estalló la crisis radical. Así que la sensación es que, Estados Unidos está claramente en declive. Y con el secuestro de Maduro por parte de Estados Unidos, fue como si la base y Tintuan a resurgir, diciendo, veis, Estados Unidos no mueve a figuras importantes. Pero con lo que Estados Unidos está haciendo a Irán en este momento, y cómo los iraníes están, diría, combatiendo de manera muy eficiente, esto demuestra a China que el análisis chino, que Estados Unidos está en declive militar, no es un juicio equivocado. En realidad, es muy acertado. Y muestra que quizá Estados Unidos todavía sea capaz de llevar a cabo pequeñas acciones de tipo unidades especiales, como secuestros en distintas partes del mundo. Pero cuando se enfrenta a una gran potencia, incluso a una potencia regional, no es capaz de librar una guerra con la misma competencia que tenía hace 20 años. Especialmente no al otro lado del globo. Quiero decir, llevar a cabo una operación así en el Caribe, justo al lado de Florida, es una cosa, pero hacerlo al otro lado del mundo, en Irán, es otra. Y por supuesto, si observas la posición de China, eso te daría mucha información sobre cómo sería realmente una confrontación con la Marina de los Estados Unidos en el Pacífico, ¿verdad? Sí, sí. Y además, sin mencionar siquiera a China y Rusia, como esos rivales imaginarios de los que Estados Unidos siempre habla en sus posibles enfrentamientos militares. Pero si comparas el tamaño de Estados Unidos e Irán, Estados Unidos parece tan poderoso en comparación con Irán, por supuesto. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora mismo es que incluso después de que asesinaran a Soleimani, eso no cambió el panorama general. Irán ha estado demostrando una capacidad muy eficaz para tomar represalias contra Estados Unidos en la región, y Estados Unidos no es capaz de proteger a todas esas monarquías árabes del Golfo que son sus aliadas allí. Los Estados Unidos no pueden hacer eso. Y también quiero destacar una cosa. La importancia de esta guerra va a ser muy profunda. Diría que ha tenido un impacto incluso más profundo que la guerra ruso-ucraniana como señal para nuestro futuro. Desde principios de los años 2000 ha existido una especie de norma, algo de lo que la gente no habla abiertamente, pero que todos aceptan de algún modo, según la cual un tercer país puede ofrecer una base a los Estados Unidos, y Estados Unidos puede utilizar esa base contra otro país, contra sus rivales en la región. Y luego, el país que acoge a los Estados Unidos puede jugar la carta de la neutralidad, diciendo, soy neutral, no estoy tomando partido. Esto es simplemente Estados Unidos utilizando sus bases, y no puedes tomar represalias contra mí. Y si lo analizas, eso fue lo que ocurrió con la invasión estadounidense de Irak, por ejemplo. Saddam no pudo decir, Estados Unidos está utilizando bases en países vecinos, así que voy a atacar a esos países en represalia. Eso no era lo que estaba ocurriendo. Y así se estableció una especie de norma inconsciente en las relaciones internacionales. De algún modo, se puede jugar la carta de la inocencia mientras Estados Unidos utiliza tu territorio como base contra otro país. Y ahora mismo, Irán está rompiendo esa norma. Y esto es algo muy profundo. And this is very profound because by doing so, everyone would know that. Porque al hacerlo, todo el mundo sabría que albergar bases militares estadounidenses en tu territorio
ya no significa que puedas jugar la carta de la neutralidad. Y si observas cómo respondió Irán, no solo bombardearon las bases estadounidenses, sino que también atacaron algunas instalaciones militares de esas monarquías del Golfo Árabe también. Así que invitar a Estados Unidos a tu país te convierte en un posible objetivo del país que está en guerra con Estados Unidos. Y diría que esto va a dejar muchas lecciones importantes, esperemos que esclarecedoras, para muchos países que albergan bases estadounidenses en todo el mundo, especialmente en Asia Oriental o en Europa y lugares similares. Y ya veremos. Quiero decir, Irán está intentando ahora dejar muy claro que, si albergas bases estadounidenses, eso no aumentará tu seguridad, la reducirá, porque te convertirá en un objetivo de facto, aunque te quejes de ello, aunque apruebes resoluciones del Consejo de Seguridad al respecto. Seguirá siendo un objetivo. Así que, deshazte de esas bases. Y de hecho lo dicen abiertamente. Hablé con Mohammad Marandi de la Universidad de Teherán y me dijo, no detendremos la guerra hasta que los activos de Estados Unidos hayan desaparecido y estén fuera de la región. Y si las monarquías del Golfo entienden esto y realmente los expulsan, tanto mejor. Pero, incluso si no lo hacen, seguirán disparando hasta que los activos sean destruidos o retirados de otro modo. Así que la señal es muy, muy clara, como dices. Me pregunto si esto está haciendo saltar algunas alarmas en Filipinas y en Japón. Los japoneses, históricamente, no son muy buenos aprendiendo las lecciones adecuadas en el momento oportuno, pero dejemos eso a un lado. También tengo mis críticas al respecto, pero creo que tienes toda la razón. Establecer esta nueva norma, o más bien, este hecho, de que si albergas bases de una alianza militar agresiva, en realidad te estás convirtiendo en un objetivo del otro bando. Eso debería ser lo más evidente en las relaciones internacionales, que es de hecho la razón por la que la ley de neutralidad establece que si quieres reclamar la neutralidad, no debes albergar bases ni soldados, y no debes ayudarles a construir o mantener capacidad militar, ¿verdad? Es muy sencillo, realmente sencillo. Pero ese al parecer está cambiando ahora. Así que China lo está observando muy de cerca. Hay otras cosas que deberíamos saber para interpretar las acciones chinas. Sé, por ejemplo, que estás trabajando en un artículo que explora esta relación que mencionaste al principio. Estar cerca de Irán como miembro de los BRICS y al mismo tiempo mantener lazos estrechos con las monarquías del Golfo. Sí, podemos hablar un poco sobre eso. Diría que es una especie de crítica mía a una limitación de la política exterior china en este momento, porque como sabemos, la política exterior china actual está moldeada por dos tradiciones diferentes de distintas épocas. Una es la tradición maoísta, del periodo de Mao Zedong, cuyo legado es este tipo de tradición antiimperialista, especialmente antiimperialista estadounidense. Y la otra es la tradición denguista, posterior a las reformas económicas de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping dejó una doctrina muy interesante que decía que la diplomacia debía servir a los intereses de la economía, y no al revés, ¿verdad? Eso es lo que los chinos han estado haciendo durante los últimos 30 años, más o menos. Verás que han intentado no tomar partido en la mayoría de los asuntos, a menos que estén directamente relacionados con la propia China. En el compromiso de China con muchos países del mundo, normalmente se trata de promover la cooperación económica e intentar mantener los intereses económicos separados de los políticos. Así que esas dos tradiciones diferentes están dando forma a la política china actual. Y, por supuesto, se contradicen bastante entre sí, lo que explica muchas de las incoherencias en la política exterior china. Nuestro ejemplo ahora mismo es la situación entre Irán y los países del Golfo. Si observas cómo China percibe a Irán, en realidad Irán tiene una importancia estratégica muy singular para China en la región,
porque Irán es, diría yo, la única potencia regional capaz de desafiar la hegemonía estadounidense. Irán, junto con sus milicias, el llamado eje de resistencia, demuestra que hasta ahora son el único verdadero rival del dominio estadounidense en la región. Y para China eso es muy importante, porque estratégicamente no quiere que Estados Unidos se retire por completo de Oriente Medio y desplace su atención hacia Asia Oriental, ya que eso generaría una mayor presión estratégica sobre China. Lo que China quiere ver es que Estados Unidos esté atado en diferentes zonas, una en Europa del Este, otra en Asia Oriental y otra en Oriente Medio, de modo que el poder estadounidense esté más disperso y resulte mucho más fácil para las potencias regionales o incluso globales romper la jaula del cerco estadounidense. Eso es en lo que están pensando los chinos. Por eso Irán tiene una importancia estratégica y política que ningún otro país de la región posee. Y eso es algo en lo que China ha estado pensando y explica mucho sobre el apoyo chino a Irán. Yo diría que ese apoyo es muy concreto, porque si solo se mira la economía como la forma de entenderlo, nunca se vería por qué China sigue comprando el petróleo iraní y todo lo demás. Podrían haber dejado de hacerlo hace mucho tiempo, como hizo Japón. Los japoneses solían comprar petróleo a Irán, pero luego pensaron, podríamos ser sancionados, así que lo abandonaron. Por tanto, el comercio chino con Irán no es simplemente una cuestión económica, sino una decisión más política y estratégica para fortalecer a Irán. Al mismo tiempo, lo que la tradición denguista ha dejado en la política exterior china actual es que una gran parte de los responsables políticos chinos sigue muy centrada en la cooperación económica, en esta forma de pensar orientada al comercio. Y por supuesto, si se compara el potencial económico de Irán con el de los países del Golfo, estos últimos son mucho más ricos en términos de comercio. Así que se observa que económicamente, China en la región está más estrechamente vinculada a los rivales regionales de Irán, incluidos los países árabes del Golfo, especialmente Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, y también Israel, antes de la Guerra de Gaza. Durante la Guerra de Gaza, la relación diplomática de China con Israel se deterioró gravemente. Pero desde 2016 hasta la Guerra de Gaza, ese fue el periodo en el que Netanyahu, que yo diría que es muy inteligente, consiguió engañar a los chinos para que creyeran en invertir en Israel, algo de lo que más tarde se arrepintieron. Pero durante ese tiempo, los chinos fueron básicamente engañados por Netanyahu para que creyeran que era seguro invertir en Israel. Así que también hubo un comercio estrecho con Israel. Diría que hay una contradicción o un paradoja en la diplomacia china en Oriente Medio. Políticamente, China está más estrechamente alineada con Irán, en lo que incluso se podría llamar una especie de relación de cuasi alianza de facto. Pero económicamente, estamos muy vinculados con las monarquías del Golfo, y antes también lo estábamos con Israel. Eso en realidad provocó mucha tensión en las relaciones entre China e Irán en los últimos años. Uno de los mayores puntos de tensión fue en 2020, cuando China organizó algo llamado el Consejo de Cooperación China-Golfo, que China hosted this thing called China Gulf Cooperation Council, which was the first one housed in Riyadh. fue la primera que se celebró en Riad. Xi Jinping fue allí y firmó una declaración en la que China, de algún modo, reconocía la reclamación de los Emiratos Árabes Unidos sobre las 3 islas, las que están en disputa entre Irán y los Emiratos. No sé en qué estaban pensando los chinos, pero lo reconocieron, y eso provocó una gran reacción por parte de Irán. Irán convocó al embajador chino en señal de protesta, y el periódico conservador iraní Kayhan, dirigido por la facción más radical y antiestadounidense, reaccionó con fuerza. Se cree que su redactor jefe mantiene una relación personal cercana con el Ayatollah Khamenei.
and that newspaper like published a very Y ese periódico publicó una declaración muy dura al respecto, mencionando literalmente a Xi Jinping por su nombre. Decía, señor Xi Jinping, ¿por qué está haciendo esto? Si cree que Irán no tiene soberanía sobre esas 3 islas, sentiría lo mismo si nosotros no reconociéramos Taiwán como parte del territorio chino. Vaya, fue una declaración muy contundente. Creo que Xi Jinping tuvo que enviar un enviado especial a Irán para hablar con ellos sobre el asunto y, de algún modo, apaciguarlos. Pero el problema no se resolvió. En 2024 volvió a ocurrir lo mismo con las 3 islas. De alguna manera, los chinos estaban conformes con que los Emiratos Árabes Unidos las reclamaran, y eso hirió muchos sentimientos nacionalistas en Irán. Así que diría que es una especie de contradicción en la implicación de China en la región. Y otra cosa, y esto es importante, es que China, como sabes, es un país de partido único. El partido controla las armas, ¿verdad? No las armas controlando al partido. Así es como los chinos entienden la política. Creen que quien está en la capital, quien está en el gobierno, debe ser capaz de controlar el gobierno. Así que cometieron un error, yo personalmente sostengo que es un error, al desarrollar relaciones únicamente con el gobierno iraní y no con la Guardia Revolucionaria. Y como sabes, el gobierno iraní es quiero decir, la facción de funcionarios civiles del gobierno iraní. Y si entendemos la política de Irán, tienen esta clase clerical y tienen la Guardia Revolucionaria. Y luego, también tienen la facción de los funcionarios públicos. Así que hay 3 grandes facciones que cooperan entre sí, aunque a menudo tienen opiniones e intereses diferentes. Los funcionarios públicos son más moderados, mientras que la Guardia Revolucionaria es más dura en su relación con Estados Unidos y Occidente. Así que diría que los chinos cometieron un error al cultivar relaciones únicamente con el gobierno civil en Irán. Como resultado, los chinos a menudo tuvieron la impresión de que los iraníes querían negociar con Estados Unidos no solo sobre el acuerdo nuclear, sino también sobre otros asuntos. Y luego los chinos creen que el gobierno iraní es muy moderado en cuanto a su resistencia frente al imperialismo estadounidense en la región. Y yo diría que eso contribuyó a que, como mencionamos al principio de la entrevista, los chinos fueran un poco demasiado pesimistas respecto a cómo respondería Irán ante una invasión estadounidense. Es porque las personas en Irán con las que tienen contacto son siempre esas facciones reformistas o pro-occidentales, ¿verdad? Y China realmente no tiene un contacto estrecho con la Guardia Revolucionaria, ni tampoco mantiene ningún contacto real con las milicias pro-iraníes de la región. Si observas la relación de China con el Líbano, siempre es con el gobierno de Beirut. Los chinos no tienen ningún contacto real. Ahora bien, por supuesto, a veces venden drones u otro tipo de equipamiento a distintas facciones. Pero diplomáticamente no disponen de un canal de comunicación normalizado e institucionalizado con esas milicias pro-iraníes, como por ejemplo Hezbollah o los hutíes. Siempre hablan con el gobierno de funcionarios en Beirut o con el llamado gobierno en el exilio del régimen yemení en Riad. Así que la información que obtienen es muy diferente de la situación real sobre el terreno. Y diría que ese sigue siendo un problema que persigue a la política exterior china en la región. Sí, como mencioné, escribí sobre esto en un artículo que saldrá pronto en una revista llamada Asian Perspectives, publicada por la Universidad Johns Hopkins y editada por el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Koç en Turquía. Podrás encontrar los detalles una vez que se publique. Diría que ese es uno de los mayores problemas subyacentes, o limitaciones, como queramos llamarlo, de la diplomacia china en la región. Y si entendemos eso, podemos ver por qué China suele emplear una retórica diplomática que los pensadores antiimperialistas de todo el mundo
no necesariamente consideran interesante o satisfactoria. Don't necessarily find interesting or happy to see. No, but this is very interesting. This is very good insight. No, pero esto es muy interesante. Es una perspectiva realmente buena. Sabes, a menudo cometemos el error de interpretar a China e Irán demasiado a través de este marco liberal occidental de, simplemente una autocracia, una estructura piramidal, y que China está al 100% bajo el mando de Xi Jinping. Lo que él quiera ocurrirá, o que Irán está bajo el ayatolá, ¿verdad? Pero no es así como funciona. No operan de esa manera. Y lo que has expuesto es muy útil si pensamos en la tradición maoísta y en la tradición de Deng, y en cómo también compiten entre sí, desarrollándose al mismo tiempo a través de distintos brazos de esas estructuras. Así que no todo está bajo un único sistema coherente y unificado en ninguno de los dos casos. Y también la dificultad que tiene China para comprender adecuadamente cómo funciona realmente Irán. Como acabas de explicar, existe este desafío, por supuesto, de mantener relaciones con todos los que realmente importan e incluso de tener la comprensión adecuada. Quiero decir, demuestra que se puede ser vecinos muy cercanos y formar parte de un club como los BRICS y aún así ser un enigma el uno para el otro, ¿verdad? Ese es el entorno que, al parecer, determina cómo interactúan ahora. Es algo sumamente útil de saber. Quizá para terminar, ¿cuáles son tus expectativas respecto a la relación chino-iraní y tal vez también la relación trilateral chino-iraní-rusa? ¿Tienes alguna idea de lo que esperas que ocurra o que veamos en un futuro próximo? Yeah, I think Sí, creo que, solo para añadir un poco a lo que hemos hablado, no solo Irán tiene diferentes facciones, sino que China también. Hay personas con una mentalidad más denguista y otras con una mentalidad más maoísta. Todas existen en China, de hecho también dentro del propio Partido Comunista Chino. Verías que, por ejemplo, la gente en las corporaciones estatales chinas, como se dedican a los negocios, suelen ser más impulsadas por motivos económicos, más en la línea denguista. Mientras tanto, diría que el ejército y esos círculos son más impulsados por la política, más políticos en su forma de pensar, y tienden a ser más pro-iraníes, mientras que los que se dedican al comercio no tanto. Las corporaciones estatales son las que realizan la mayor parte del comercio con Irán. Son más bien moderadas, y diría que eso probablemente también dio a los iraníes una mala impresión de China. Del mismo modo que decimos que la facción moderada en Irán dio a China la impresión de que Irán no es tan serio ni tan antiestadounidense. Supongo que las facciones moderadas o denguistas, muchas de ellas procedentes de las corporaciones estatales, pudieron haber dado a los iraníes la sensación de que China es muy blanda en esta lucha compartida contra la hegemonía estadounidense en el mundo. Esa es mi impresión. Pero con la guerra actual, tengo la sensación de que vamos a ver algo muy diferente. Así que, en primer lugar, imagino que los iraníes seguirán resistiendo. En realidad, soy más optimista que la mayoría de la gente en China respecto a este asunto. Creo que Irán va a demostrar al resto del mundo, incluida China, que está muy decidido en esta lucha contra la invasión estadounidense en la región. Esperaría que China se diera cuenta de ello y ofreciera más apoyo diplomático, y quizá de otros tipos a Irán también. Además, con la guerra en Ucrania ya en curso, y ahora con Irán acorralado, al comenzar esta nueva guerra, realmente ya no queda nadie que alivie la presión sobre China, ¿sabes? Así que es solo cuestión de tiempo antes de que los chinos sientan que también los están acorralando, de una forma u otra. ¿Hay algo en el ambiente como, vale, probablemente seamos los siguientes? Sí, sin duda. Eso es lo que la gente cree. Yo diría que en los tres países, Rusia, Irán y China, se pueden encontrar tanto sectores duros como sectores moderados,
La principal diferencia, diría yo, es que los moderados no son personas que piensan que deberíamos occidentalizarnos por completo, sino más bien aquellos que sostienen que quizá, en otros lugares, irían primero a la guerra con Estados Unidos, de modo que tendríamos más tiempo para prepararnos. Ya sabes, ese tipo de idea, quizá esperemos un poco, y Rusia tendrá un conflicto con Occidente primero. Así que tendremos unos años más para reforzar nuestro ejército. So that we have several more years to build up our military. I believe that's many people in the Chinese, Russian, and Creo que muchas personas en los gobiernos de China, Rusia e Irán, las facciones moderadas, ya estaban pensando en esta relación triangular antes de que ocurrieran todas esas crisis, ¿verdad? Pero ahora lo que está pasando es que la guerra ya está haciendo que las facciones moderadas en Irán y Rusia pierdan fuerza. Y esperaría que ocurriera lo mismo en China muy pronto, que los chinos pensaran, nosotros somos los siguientes, ellos son los siguientes, nosotros somos los siguientes. Eso es lo que creo. Y con la creciente presión contra China, me imagino que la facción más dura también tendrá más peso en el ámbito chino. Diría que esta es una tendencia a largo plazo que va a continuar. I would argue that this is like a long-term thing that is going to happen, and so we can expect more of. Así que podemos esperar una cooperación más profunda y genuina entre China, Rusia e Irán en muchos ámbitos. Imagino que los chinos y los rusos enviarían algún tipo de apoyo a Irán, apoyo diplomático, sin duda, pero quizá también algún tipo de asistencia tecnológica o algo por el estilo. Puede que ya lo estén haciendo, ya que se puede ver que los misiles iraníes están funcionando muy bien. Están utilizando o el sistema de satélites ruso o el chino, no sé cuál, pero sin duda uno de los dos, o quizá incluso ambos. Así que esperaría que eso continuara, con estos tres países acercándose cada vez más. Y en concreto, en lo que respecta al compromiso de China en la región, diría que esto está abriendo sin duda un nuevo capítulo de dos maneras importantes. It's definitely opening a new chapter in two major ways. First, in terms of the Primero, en cuanto a la percepción china, su forma de pensar sobre la región, tengo la sensación de que China está pasando ahora por una etapa en la que realmente intenta comprender qué están haciendo Irán y su eje de la resistencia allí. Puede sonar un poco extraño, porque esto lleva ocurriendo más de 10 años. Pero antes de esta fase, diría que los chinos eran más o menos conscientes de que había luchas armadas en la región y de que Irán mantenía fuertes sentimientos antiestadounidenses, aunque no entendían del todo hasta qué punto los iraníes se tomaban en serio esas situaciones. Porque, como se puede ver, Irán esperó hasta el último momento durante los 2 últimos años en la lucha entre el eje de la resistencia e Israel. in the struggle between the axis of resistance and Israel. It was the war in Gaza starting first, and then La guerra en Gaza fue la que comenzó primero, y luego se unieron los hutíes, se unió Hezbollah, e Irán fue la última entidad en entrar. Irán en Oriente Medio es un poco como lo que China es a nivel global, es decir, el último al que se empuja a participar en esto, pero se entiende que tiene que hacerlo. Así que los chinos empezaron a pensar que antes de eso, tal vez esta guerra era de escala limitada, que quizá no se convertiría en una guerra regional masiva, pero con la invasión estadounidense e israelí de Irán en este momento, este año, y la resistencia de Irán a ella, creo que este es un momento revelador que está obligando a los chinos a ver realmente lo que está ocurriendo en la región. También está ayudando, diría yo, a que las voces más pro-iraníes dentro del gobierno chino tengan más influencia en la política hacia la región. Aunque las voces más pro-Golfo o pro-israelíes puedan estar disminuyendo, ese es un aspecto de cómo los chinos están pensando sobre la región. La segunda cuestión es que fuera de la perspectiva china, creo que con el nuevo liderazgo en Irán, espero que sean capaces de atraer a los chinos a la situación de una manera más inteligente que el gobierno anterior. Permíteme explicar lo que quiero decir. Como sabemos, el Ayatollah Khamenei, al igual que su predecesor, era un pensador relativamente moderado en comparación con Khomeini y muchos de los comandantes del Sion revolucionario.
Khomeini and compared to many commanders of the Revolutionary Guard. He was sort of like trying to find a balanced approach. Estaba intentando encontrar un enfoque equilibrado entre los sectores más duros y los más moderados. Y también le preocupa mucho la imagen internacional de Irán. Por eso se oponía firmemente al programa nuclear y era prudente respecto a cómo países amigos como China y Rusia perciben a Irán y ese tipo de cuestiones. Así que en la relación diplomática entre China e Irán se trata de una diplomacia muy caballerosa, de protocolo antiguo, más elegante en cierto modo. Pero me imagino que cuando Khamenei asumió como nuevo Sri Supremo, Mojtaba Khamenei came into place. We understand that he's more influenced by entendemos the que está más influido por la Guardia Revolucionaria. after this war. Y es probable que Irán, después de esta guerra, después de cómo Estados Unidos e Israel le han causado daños, adopte una política más radical. El bloqueo del estrecho de Hormuz forma parte de ello. Exacto. Y bloquear el estrecho de Hormuz mientras al mismo tiempo se envían señales de que los barcos que utilicen yuanes chinos podrán pasar, es en realidad una forma de arrastrar a China a esta situación, lo quieran los chinos o no. Por supuesto, habrá personas en China con una mentalidad más moderada, personas que se sienten incómodas con esto. Like people who like feel uncomfortable about this thing, but I think overall is a good. Pero creo que en general es algo positivo si los iraníes pueden encontrar formas inteligentes de atraer a China para que se implique más en la región. Eso en realidad ayudaría a China a avanzar en una dirección que respalde la construcción de un mundo multipolar y promueva estructuras más antiimperialistas a nivel global. Así que eso es lo que espero que ocurra. Y sí, no creo que sea algo malo. Creo que, a veces ya sabes, esas facciones más radicales de cada país probablemente tengan que encontrar maneras de involucrarse mutuamente en la conversación para poder elaborar algún tipo de plan más amplio juntos. They can have something like a larger plan together. I think that's a very, very clever analysis. Creo que ese es un análisis tuyo muy, muy inteligente. Pero también muestra por qué, especialmente los moderados o las personas más orientadas al comercio en China, ahora tienen todas las razones para decir, tengamos cuidado, veamos simplemente lo que hicieron. Dicen que quieren usar nuestra moneda sin nuestro consentimiento, y simplemente lo hacen. Quiero decir, tengamos cuidado. Y los otros probablemente ahora estén como, sí, vamos a apoyar, y cosas así. Pero ves cómo este juego se desarrolla en varios niveles, y no necesariamente con el consentimiento de todos. Así que esta fue una explicación muy, muy coherente de toda la situación. Muchas gracias, Sheng. Las personas que quieran leer más de ti, ¿hay algún lugar específico donde puedan ir y encontrar tus escritos? Yeah, like for the China-Iran article. Sí, el artículo sobre China e Irán se va a publicar pronto, quizá en unos 2 meses más o menos, en el Journal of Asian Perspective. Así que, si quieres verlo, podrás encontrarlo. También he escrito antes sobre la respuesta de China a Gaza, de lo que hablamos en el último vídeo, creo. Sí, así que si escribo algo parecido a esto, lo mencionaré la próxima vez. De acuerdo, y veré si puedo incluir algunos enlaces a tu trabajo en la descripción de este video más abajo. Sheng Tan, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias. Yep.